¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿es esta realmente la vida que quiero? Quizás tienes una pareja maravillosa, una casa hermosa, una rutina impecable, una vida que muchos envidiarían. Pero, ¿y si detrás de esa fachada de perfección se esconde un vacío que te silencia, un anhelo de algo más que te consume en soledad? Hoy vamos a hablar de cómo un deseo prohibido, una conexión inesperada que desafía todas las reglas, puede irrumpir en tu mundo y hacerte sentir viva de una manera que creías olvidada. Pero, ¿qué pasa cuando ese despertar llega de la persona más impensable, de la conexión más escandalosa? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por esa chispa efímera? ¿Es la felicidad un derecho, incluso si implica romper cada molde y enfrentar el juicio de todos? Si estas preguntas resuenan contigo, o si simplemente te encantan las historias que te hacen reflexionar sobre los límites del deseo y la moral, quédate hasta el final. Y antes de empezar, tenemos una petición muy especial. Estamos estrenando una nueva voz en el canal, y tu opinión es muy importante para nosotros. Dinos en los comentarios qué te parece esta nueva narradora, si te gusta o si prefieres la anterior. Además, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 5,000 suscriptores. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte esta historia que te dejará pensando. Aquí estoy, otra vez, sentada frente a esta pantalla, tecleando estas palabras que se sienten tan pesadas, tan mías. Nunca pensé que acabaría en un foro así, compartiendo lo que considero mi mayor vergüenza, mi secreto más ardiente, pero también, y esto es lo más extraño, mi única verdad en mucho tiempo. Dicen que aquí una puede desahogarse, que hay otras que entienden. Espero que sí, porque ahora mismo siento que estoy flotando en un vacío, con el corazón apretado y las manos temblorosas. Todo es tan fresco, tan crudo. Apenas hace unas horas que pasó. Me llamo Sofía, tengo 42 años. Mi vida, vista desde fuera, es la envidia de muchas. Un matrimonio de 20 años con Ricardo. Un hombre intachable, respetuoso, dedicado. Una casa que es casi una mansión, decorada con un gusto impecable, donde cada objeto tiene su lugar. Pulcro, perfecto. Una vida sin sobresaltos económicos, sin dramas visibles. La burbuja dorada, eso es lo que siempre pensé. Pero por dentro era una jaula de cristal. Hermosa, sí, pero asfixiante. Me sentía como un fantasma elegante, moviéndome entre rutinas predecibles, gestos aprendidos, sonrisas vacías. Ricardo, él siempre fue un buen hombre. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca un reproche. Siempre atento a mis necesidades, pero desde una distancia que se hizo cada vez más grande. No era un maltrato, no, era una ausencia de chispa, de deseo genuino, de la sensación de ser vista de verdad, más allá de la esposa, la anfitriona perfecta, la madre de nuestros hijos. Había olvidado cómo se sentía que alguien te mirara y te deseara, no por obligación, sino por una necesidad innegable. Había olvidado cómo se sentía, punto. Mi vida con Ricardo era una coreografía impecable, sí, pero en la que yo me había vuelto invisible para él, y, lo que era peor, para mí misma. La soledad me consumía en una casa llena de vida, o al menos, llena de objetos caros y de recuerdos que ya no me pertenecían del todo. Me pasaba las tardes en el jardín, cuidando las rosas que Ricardo tanto admiraba, o en la biblioteca, leyendo libros que no lograban distraerme del zumbido constante de mi propia insatisfacción. No era infeliz, no en el sentido tradicional. Era inerte, estaba congelada. Esperaba que algo, cualquier cosa, irrumpiera en esa rutina perfecta y me rescatara. No sabía qué, ni cómo, solo que necesitaba sentir algo, lo que fuera, antes de que esa inercia me consumiera por completo. Y entonces llegó Carlos, el padre de Ricardo. La noticia de su llegada fue inesperada. Viudo desde hacía poco más de un año, la familia decidió que lo mejor era que viniera a pasar una temporada con nosotros.
Ricardo estaba encantado. Su padre siempre había sido una figura importante para él. Yo, en cambio, sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña curiosidad. Carlos era diferente. Lo había visto en reuniones familiares, pero nunca habíamos convivido bajo el mismo techo. Era un hombre mayor, sí, con el pelo casi blanco y surcos profundos alrededor de los ojos. Pero esos ojos, madre mía, esos ojos, tenían una mirada penetrante, oscura, que parecía desvestir el alma. No de una forma lasciva, no, sino como si pudiera ver dentro de ti, más allá de las máscaras, más allá de la pulcritud calculada de mi existencia. Su presencia fue como un terremoto silencioso en nuestra casa perfectamente ordenada. Carlos era rudo, sin filtros, con un humor mordaz que a veces me hacía reír a carcajadas, algo que no hacía en años. Trajo consigo una vitalidad brutal, una honestidad que chocaba de frente con la cortesía aséptica de Ricardo. No le importaba el orden, dejaba sus cosas donde caían, hablaba sin rodeos, y me veía de una manera que nadie más lo hacía. Me escuchaba. No solo oía mis palabras, sino que parecía sintonizar con los silencios entre ellas, con las cosas que no decía. Me desafiaba a sentir, a pensar. Con él me sentía expuesta, sí, pero viva. Las miradas se volvieron largas, demasiado largas. Sus roces, accidentales al principio, se hicieron cada vez más conscientes. Una mano en mi brazo al pasar, un roce de hombros en la cocina, un ajuste de mi cabello que no necesitaba ajustarse. Cada interacción era un recordatorio de la pasión y el anhelo que yo creía haber perdido para siempre. Era peligroso, lo sabía, lo sentía en cada fibra de mi ser, pero era también lo único real. El primer beso fue hace unas semanas, una tarde de lluvia. Ricardo estaba fuera por trabajo, como siempre. Carlos y yo estábamos en la biblioteca, él leyendo el periódico, yo con un libro en las manos, pero mi mente a kilómetros de distancia. Había un silencio denso, solo roto por el golpear de la lluvia contra los cristales. De repente, levantó la mirada de su periódico. Sus ojos se fijaron en los míos. No dijo nada. Yo tampoco. La tensión en el aire era casi eléctrica. Dejé caer el libro. Él se levantó, lento, y se acercó a mí. Mi corazón se desbocó de una manera que no recordaba posible. No hubo palabras, solo su mano en mi mejilla, su pulgar acariciando mi piel. Y luego, sus labios. Fue fugaz, torpe, sí, pero cargado de una verdad innegable. El mundo entero se detuvo, y en ese instante, una llama se encendió en mi interior. Un deseo prohibido que se convirtió en mi secreto más ardiente y mi condena más dulce. Desde ese día, la culpa me devoraba, pero la chispa, esa maldita chispa, se negaba a apagarse. Cada día era una cuerda floja, y hoy, esa cuerda se rompió. Hoy era un día como cualquier otro, y a la vez, el día más extraño de mi vida. Me levanté sintiendo el peso de la almohada contra mi cabeza, un peso que no era físico, sino emocional. La culpa, esa compañera constante, ya estaba allí, enrollada en mi estómago como una serpiente fría. Ricardo ya no estaba en la cama, su lado impecablemente liso, sin una arruga, como si nunca hubiera estado allí. Su ausencia física era un eco de su ausencia emocional. Bajé a la cocina con el mismo ritual de siempre: preparar el café para los tres, tostar el pan, exprimir el zumo. Mis movimientos eran mecánicos, mi mente un torbellino. Carlos ya estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico con su taza de café humeante a un lado. Levantó la vista cuando entré, y sus ojos se encontraron con los míos. Esa mirada, esa maldita mirada que me desnudaba y me encendía a la vez. Mi corazón dio un vuelco, un tamborileo sordo en mis oídos. Desvié la vista, sintiendo un rubor subir por mi cuello. Él solo sonrió, apenas una curvatura en sus labios. Una sonrisa que sabía a complicidad, a secreto compartido, a un peligro que se cernía sobre nosotros. Ricardo entró en ese momento. Lo hizo con su habitual eficiencia,
impecablemente vestido para su jornada de teletrabajo en casa, un beso rápido en la mejilla de Carlos, un «buenos días, general», y luego se sentó en su silla, sin mirarnos realmente. Empezó a hablar de las noticias, de la economía, de un nuevo proyecto, mientras yo le servía el desayuno. Mis manos temblaban un poco al sostener la cafetera, pero él no pareció notarlo, o quizás sí, pero lo atribuyó a mi torpeza. Ricardo siempre fue un hombre de hechos, no de matices emocionales. Y eso, precisamente eso, era lo que me había llevado a este precipicio. Mientras desayunábamos, la tensión era palpable, al menos para mí. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los de Carlos, sentía una descarga eléctrica. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Su presencia llenaba la cocina de una energía que Ricardo no parecía percibir, o no quería percibir. Ricardo hablaba, hablaba y hablaba, llenando el espacio con su voz monótona, como para ahogar cualquier otro sonido, cualquier otra conexión. Yo asentía, respondía con monosílabos, mi mente en otra parte, analizando cada gesto de Carlos, cada respiración, cada parpadeo. Me sentía como una equilibrista sobre una cuerda floja, con un abismo de culpa y deseo bajo mis pies. Después del desayuno, Ricardo se encerró en su despacho. Carlos se puso a leer en la sala de estar, y yo me dediqué a mis tareas domésticas, o al menos a hacer como que me dedicaba a ellas. Pasé el aspirador con una furia silenciosa. Limpié el polvo de los muebles con meticulosidad obsesiva. Necesitaba moverme, canalizar la ansiedad, pero cada vez que pasaba por la sala, notaba sus ojos sobre mí, levantaba la vista, y ahí estaba él, la mirada fija, una invitación silenciosa, una pregunta sin palabras. La habitación se cargaba de un aire denso, casi irrespirable. Mi piel se erizaba. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Era un pulso constante, un recordatorio de que estaba viva, de que sentía, y eso me aterraba, y me fascinaba a partes iguales. Alrededor del mediodía salí al jardín. Necesitaba aire fresco, un respiro de la atmósfera cargada de la casa. Me agaché entre mis rosales, fingiendo interés en una nueva plaga de pulgones. Pero mi mente seguía en bucle, repitiendo la mirada de Carlos, el roce de sus dedos al pasarme la sal en el desayuno, el eco de su risa ronca. ¿Qué estábamos haciendo? ¿A dónde nos estaba llevando esto? La pregunta de Carlos, esa que me había lanzado una noche, en la terraza, resonaba en mi cabeza. ¿Y si al romper el molde solo conseguimos perderlo todo? Era una espada de Damocles colgando sobre mi cabeza. De repente, sentí su presencia detrás de mí. No hizo ruido, pero lo supe. El aire se hizo más denso. El olor a su colonia, a tabaco y a algo más, algo masculino y salvaje, me envolvió. Me puse de pie lentamente, sin atreverme a girar. «Sofía», dijo su voz, grave, ronca. Me giré. Estaba a unos pocos pasos, con las manos en los bolsillos, la mirada inescrutable. «Carlos», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Te veo preocupada», dijo, dando un paso más cerca. Su cercanía me hizo temblar. «No es nada, solo las rosas». Intenté sonar casual, pero mis palabras se sintieron huecas. Él soltó una risa corta, sin humor. «Las rosas no tienen esa mirada en los ojos». Mis mejillas se encendieron. Bajé la vista. Él dio otro paso, y ahora estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aliento en mi frente. «¿Tan preocupada estás?», preguntó. Su voz ahora un murmullo, casi un suspiro. Levanté la vista. Sus ojos me taladraban, y en ellos vi una mezcla de preocupación, deseo y una especie de tristeza. Esto no puede seguir así, Carlos», dije, el nudo en mi garganta impidiéndome hablar con firmeza. Él levantó una mano, y pensé que me tocaría, pero solo la dejó caer a un lado. «¿No puede? ¿O no quieres?». Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Quería? Una parte de mí gritaba que sí, que por favor, que me salvara de esta asfixia. La otra, la parte racional, la que recordaba a Ricardo, la que temía el juicio social,
la que sabía las consecuencias, me gritaba que no, que huyera. «Es tu hijo, Carlos, es mi marido». Las palabras salieron con dificultad. Él soltó un suspiro, un sonido grave que me erizó los pelos de la nuca. «Lo sé, Sofía. Dios sabe que lo sé. Pero, ¿y tú? ¿Tú qué quieres?». La pregunta flotó en el aire, pesada, cargada de todo lo que no podíamos decir. Sentí las lágrimas picarme en los ojos. Era la primera vez que hablábamos tan directamente de esto, de lo que sentíamos, de la verdad prohibida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mis manos, que estaban agarrando la herramienta de jardinería, temblaban incontrolablemente. La respiración se me aceleró, un jadeo contenido. Me sentía atrapada, expuesta, vulnerable y deseada. «No lo sé», dije con la voz rota. «No sé lo que quiero, solo sé que no puedo seguir así». Él me miró por un momento más, sus ojos oscuros, buscando algo en los míos. Luego, con un movimiento brusco, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en el jardín, con la herramienta de jardinería aún en la mano y el eco de su pregunta resonando en mi cabeza. El sol brillaba, las rosas olían dulce, pero el mundo a mi alrededor se había vuelto gris, y el aire, antes denso, ahora se sentía helado. Volví a entrar en casa, arrastrando los pies, con la sensación de que cada paso era una carga más pesada. La conversación con Carlos me había dejado con un nudo en el estómago, una mezcla de alivio por haberlo dicho y terror por lo que significaba. Me encerré en la cocina, tratando de preparar el almuerzo, pero mis manos seguían temblorosas y mi mente no paraba de divagar. Cortaba las verduras con una precisión neurótica, casi como una penitencia. Cada sonido, cada crujido de la tabla de cortar, amplificaba el ruido de mis pensamientos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se acabaría todo? ¿O esto era solo el comienzo de algo mucho más destructivo? Ricardo salió de su despacho justo antes de la hora del almuerzo, con su habitual aire de eficiencia. Se sentó a la mesa, sacó su teléfono y empezó a revisar correos. Carlos apareció poco después, con una compostura que me pareció casi antinatural. Se sentó frente a mí, y aunque no nos miramos directamente, sentí su presencia, su calor. Era como un imán que me atraía y me repelía a la vez. El almuerzo fue un tormento. Ricardo hablaba de su día, de los desafíos en el trabajo, de planes para unas vacaciones que yo sentía cada vez más lejanas, como si estuvieran destinadas a otra Sofía, una que ya no existía. Yo asentía, forzaba una sonrisa, intentaba parecer normal, pero cada vez que Ricardo se levantaba para coger algo de la nevera o se distraía con su teléfono, nuestros ojos se encontraban, los míos llenos de angustia, los de Carlos, los suyos, eran un abismo de comprensión y un deseo que me quemaba el alma. Era un baile silencioso, un juego perverso de miradas y gestos que solo nosotros dos entendíamos. Y Ricardo, ajeno a la profundidad de su propia desconexión, parecía empezar a notar la extraña complicidad que flotaba en el aire. No de una forma explícita, no. Era más bien una serie de pequeñas fisuras en su muro de indiferencia. Una mirada demasiado larga a Carlos cuando él me hacía reír de algo banal. Una ceja levantada cuando yo me quedaba en silencio, sumida en mis pensamientos, justo después de que Carlos hubiera dicho algo. Pequeños signos que, para una mente tan metódica como la suya, no encajaban. Recuerdo un momento en particular. Ricardo estaba hablando de un nuevo inversor, y Carlos hizo un comentario irónico sobre la avaricia desmedida del mundo corporativo. Yo solté una risa nerviosa. Ricardo nos miró a los dos, con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos se detuvieron en mí, luego en Carlos. No dijo nada, pero el silencio que siguió fue pesado, cargado de una nueva y perturbadora energía. Sentí que se me helaba la sangre. Era como si un velo se hubiera levantado, y él, por un instante, hubiera vislumbrado la verdad que intentábamos esconder. La respiración se me cortó. Después del almuerzo, la atmósfera se volvió insoportable.
Ricardo se excusó, diciendo que tenía una llamada importante, y se encerró de nuevo en su despacho. Carlos se retiró al jardín, a la sombra de un olivo, con un libro. Yo me quedé en la mesa, recogiendo los platos, mi mente en un frenesí. La conversación de la mañana con Carlos, la tensión en el almuerzo, la mirada de Ricardo, todo se mezclaba en una sinfonía caótica de miedo y excitación. ¿Estaba Ricardo realmente sospechando? ¿O era mi propia culpa la que me hacía ver cosas donde no las había? La duda me carcomía. Me sentía como un animal acorralado, sin saber si huir o luchar. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Salí a dar un paseo, algo que rara vez hacía. Caminé sin rumbo por las calles arboladas de nuestro exclusivo vecindario. La brisa era fresca, pero no lograba calmar el fuego que ardía en mi pecho. Cada casa que pasaba, con sus familias aparentemente perfectas, me recordaba la fachada de la mía. ¿Era yo una hipócrita? ¿Estaba a punto de destruir todo lo que había construido por un deseo que no sabía si era real o solo la desesperación de una mujer vacía? Las palabras de Carlos volvieron a mí. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? La pregunta me taladraba el cerebro. ¿Quería a Carlos? ¿O quería lo que Carlos representaba? ¿La vida? ¿La pasión? ¿La sensación de ser vista? Llegué a un pequeño parque al final de la calle. Me senté en un banco, mirando a unos niños jugar. Sus risas inocentes eran un contraste doloroso con el torbellino de mi alma. Las lágrimas, que había estado conteniendo todo el día, finalmente brotaron. Caían por mis mejillas, calientes, saladas. Lloré por la Sofía que había sido, por la Sofía que se había perdido en la jaula dorada, por la Sofía que ahora estaba atrapada entre dos hombres, uno que la había olvidado y otro que la veía con tanta intensidad que la asustaba. Lloré por la posibilidad de perderlo todo, por la certeza de que ya había perdido algo irrecuperable. El sol empezaba a inclinarse, pintando el cielo con tonos melancólicos de naranja y violeta. Sabía que Ricardo terminaría su jornada pronto, y que la cena se cernía sobre nosotros como una guillotina. La perspectiva de sentarnos los tres a la mesa, fingiendo normalidad, me revolvía el estómago. Me levanté del banco, el cuerpo rígido, el alma exhausta. Cuando volví a casa, el silencio que me recibió era denso, casi opresivo. Entré por la puerta principal, el eco de mis pasos resonando en el mármol pulido. La casa se sentía como una trampa silenciosa. Me dirigí a la cocina con la intención de preparar algo ligero para la cena, pero mis movimientos eran lentos, arrastrados. Cada objeto que tocaba, cada utensilio, parecía magnificar el ruido de mis pensamientos. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía seguir viviendo esta farsa? De repente, una voz grave y ronca rompió el silencio. ¿Sofía? Era Carlos. Estaba en la sala de estar, de pie junto a la ventana, observando el atardecer. Su silueta se recortaba contra la luz menguante, imponente. Mi corazón dio un brinco, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La culpa se enroscó en mi garganta, pero el deseo, ese maldito deseo, vibró en cada célula de mi cuerpo. Me giré lentamente, mi respiración apenas un hilo. «Carlos», susurré, mi voz casi inaudible. Él se giró por completo, y sus ojos se clavaron en los míos. En la penumbra parecían dos pozos oscuros y profundos, llenos de comprensión y de esa anhelante pasión que me tenía cautiva. No dijo nada, y yo tampoco. El silencio entre nosotros era más elocuente que 1000 palabras. Un silencio cargado de todo lo que sentíamos, de todo lo que nos negábamos a nombrar. Mis piernas temblaron. Me sentía tan expuesta, tan vulnerable. No pude evitarlo. Di un paso hacia él, y él, casi imperceptiblemente, dio uno hacia mí. La distancia entre nosotros se acortó, y el aire se volvió denso, casi tangible, cargado de una electricidad que me erizaba la piel. Mis manos sudaban, y mi corazón latía con una furia descontrolada, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo,
el leve aroma a tabaco y a su colonia, una mezcla embriagadora que me nublaba el juicio. Justo en ese instante, el zumbido del ordenador de Ricardo se detuvo. Un silencio absoluto, pesado, se cernió sobre la casa. Y, luego, el sonido de su silla al moverse, de sus pasos acercándose por el pasillo que llevaba al salón. Mis ojos se abrieron de par en par, una punzada de pánico atravesándome el pecho. Carlos también lo escuchó. Su mirada se endureció, pero no se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Ricardo apareció en el umbral del salón. Sus ojos, al principio casuales, se detuvieron en nosotros, en la cercanía, en la intensidad de nuestra mirada, en la atmósfera cargada que nos rodeaba. Su expresión se transformó en un instante. Era una mezcla de confusión, incredulidad y, finalmente, una comprensión gélida que me heló hasta los huesos. Sus ojos pasaron de mí a su padre, luego de nuevo a mí, con una lentitud deliberada. No había enojo en su rostro, no. Lo que había era mucho peor. Un vacío, una decepción tan profunda que se sentía como un golpe físico. Era como si un velo, que había estado cubriendo su visión durante años, se hubiera rasgado de golpe. De repente, él lo vio, todo. No necesitaba palabras. La verdad, la horrible, cruda y prohibida verdad, estaba ahí, palpable entre nosotros. Mi respiración se detuvo por completo. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Sentí que el mundo se me venía encima. Mis rodillas flaquearon y tuve que agarrarme a la pared para no caer. La vergüenza me invadió, una ola de humillación que me hizo arder la cara. Ricardo, el hombre con el que había compartido 20 años de mi vida, el padre de mis hijos, estaba allí, mirándome, con unos ojos que ya no eran los de mi esposo, sino los de un extraño traicionado. Y Carlos, mi suegro, el hombre que me había devuelto a la vida, el objeto de mi deseo prohibido, permanecía inmóvil, su mirada fija en Ricardo, una aceptación silenciosa de su destino. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón, que parecía querer salirse de mi pecho. El aire se volvió irrespirable. El tiempo se detuvo. No había pasado un segundo, pero sentí que una eternidad se desplegaba ante mis ojos en ese salón. Los ojos de Ricardo, antes tan vacíos para mí, ahora estaban llenos de una intensidad que me traspasaba. Veía en ellos la incredulidad, el dolor, la traición. Era como si una película de nuestras vidas se reprodujera en su mirada, y cada fotograma estuviera siendo reevaluado a la luz de esta nueva y devastadora revelación. Mi mente gritaba, un caos de pensamientos y emociones. No, 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 resonaba en mi cabeza, pero era inútil. La verdad, cruda y sin adornos, estaba ahí, flotando en el aire entre los tres, un fantasma palpable que habíamos invocado. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies, a pesar del calor que aún quemaba mi rostro. Mis manos, que ya estaban sudadas, se volvieron frías y temblorosas. Sentí un nudo apretado en la garganta, una bola que me impedía tragar, que me ahogaba. Quería hablar, quería gritar, quería explicarme, pero las palabras se negaban a salir, atrapadas en algún lugar profundo de mi pecho. La respiración se me volvió superficial y rápida, como la de un animal acorralado. Podía sentir el pulso martilleando en mis sienes, un ritmo frenético que amenazaba con hacer estallar mi cabeza. Miré a Carlos. Su rostro, generalmente tan expresivo, estaba petrificado. Sus ojos, fijos en Ricardo, no delataban miedo, sino una aceptación sombría, una tristeza profunda. Era como si él, desde el principio, hubiera sabido que este momento llegaría, que esta era la consecuencia inevitable de haberme devuelto a la vida. Y en sus ojos, por un instante, vi un reflejo del Carlos que me había atraído, el hombre que no temía la verdad, por dolorosa que fuera. Ricardo dio un paso, solo uno, pero fue suficiente. El sonido de su zapato contra el suelo de madera resonó como un disparo en el silencio opresivo del salón. Su mirada,
antes fija en mí, se desvió ligeramente hacia Carlos. Luego volvió a mis ojos, y en ese movimiento vi la decisión. No era una decisión de ira explosiva, no. Era una decisión de dolor profundo, de un cansancio que se extendía mucho más allá de este momento. Era la decisión de un hombre que, al fin, veía la grieta en el muro de su perfección, la imperfección en su intachable vida. Y esa visión era devastadora. Mi corazón se apretó aún más. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. No había excusas, no había explicaciones que pudieran deshacer lo que él acababa de ver, lo que acababa de sentir. Nuestro matrimonio, esa jaula dorada que antes me asfixiaba, ahora parecía desmoronarse a mi alrededor, no con un estruendo, sino con el crujido silencioso de un cristal que se rompe. Y en medio de ese colapso, una extraña sensación me invadió. No era alivio, no exactamente. Era una mezcla de miedo abrumador y, paradójicamente, una especie de libertad gélida. La libertad de que la fachada se había derrumbado. La libertad de que ya no tenía que fingir. Ricardo no dijo una palabra, ni una sola. Solo nos miró a ambos por un largo instante. Su rostro era una máscara de dolor contenida. Luego, con la misma lentitud con la que había entrado, se dio la vuelta. No hubo aspavientos, no hubo reproches verbales, solo un giro lento y el sonido de sus pasos alejándose, subiendo las escaleras, hasta que el clic de la puerta de su dormitorio nos anunció que se había encerrado. El silencio que quedó en el salón después de que Ricardo se fuera era más pesado que cualquier grito. Era un silencio que lo decía todo, que lo condenaba todo. Mis manos seguían temblorosas y el calor en mi cara no disminuía. La garganta me dolía de las palabras no dichas, de las lágrimas que no había permitido que salieran del todo. Me quedé inmóvil, mirando la puerta por la que Ricardo había desaparecido, como si esperara que regresara, que gritara, que me diera la oportunidad de defenderme, de rogar, de explicar lo inexplicable. Pero no lo hizo, y su silencio era más punzante que 1000 acusaciones. Carlos seguía allí, de pie junto a la ventana. No se movió, no me miró. Era como si el peso de ese momento lo hubiera petrificado también. Sentía su presencia, ese imán que me había atraído, pero ahora estaba teñido de una tristeza tan profunda que me encogía el alma. ¿Era esto lo que queríamos? ¿Era esta la libertad que ansiaba? ¿Esta desolación? Poco a poco, mis rodillas cedieron por completo. Me dejé caer en el sofá más cercano. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Me abracé a mí misma, tratando de contener el torbellino que se desataba en mi interior. Miedo, culpa y una extraña, casi imperceptible, punzada de alivio. El secreto había explotado. La verdad había salido a la luz. La cuerda floja se había roto y yo estaba cayendo. Pero, ¿hacia dónde? Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, esta vez sin contención. No eran lágrimas de tristeza, o no solo. Eran lágrimas de pura, cruda, abrumadora confusión. ¿Qué demonios había hecho? Había destruido 20 años por un anhelo, por una chispa que ni siquiera sabía si era sostenible. Ricardo, su rostro, esa mirada de decepción que me perseguiría por el resto de mi vida. Nuestros hijos. ¿Cómo les explicaría esto? ¿Cómo les diría que su madre, la mujer que siempre había parecido tan sólida, tan intachable, había demolido su propia vida por un deseo prohibido? Miré a Carlos de nuevo. Él seguía de espaldas a mí, mirando la oscuridad que se cernía sobre el jardín. Su figura era fuerte, pero ahora también parecía encorvada. La vitalidad ruda que me había cautivado parecía haberlo abandonado en ese instante. ¿Y él? ¿Qué sería de él? Su hijo, su propia carne y sangre, acababa de ser traicionado por él y por mí. La pregunta que Carlos me había lanzado resonó en mi mente con una fuerza abrumadora, casi profética. ¿Y si al romper el molde solo conseguimos perderlo todo? En ese momento, no era una pregunta retórica, era una dura, dolorosa realidad. Habíamos roto el molde,
Y la sensación que me invadía era, precisamente, la de haberlo perdido todo. La estabilidad, la seguridad, la apariencia de una vida perfecta. Todo se había desvanecido en un instante, con una simple mirada, con un silencio cargado. No sabía qué iba a pasar ahora. No había un plan, no había una solución. Solo este silencio aplastante y el eco de la puerta de Ricardo que se había cerrado. Mi futuro, que antes era una senda clara y predecible, ahora se extendía ante mí como un abismo oscuro y desconocido. ¿Podía una mujer elegir su propia felicidad y autenticidad cuando ésta implicaba la destrucción de todo lo que conocía? La respuesta, en ese momento, me parecía un rotundo y aterrador no. La felicidad que había sentido con Carlos era incierta, nacida de una transgresión que ahora me atormentaba con una culpa insoportable y un miedo paralizante. Me quedé allí, en la penumbra del salón, escuchando el silencio de la casa, el silencio de mi vida que se había quebrado. El aire seguía pesado, cargado con el residuo de la confrontación no verbal. No había solución inmediata, solo la necesidad de respirar, de procesar, de entender la magnitud del terremoto que acababa de vivir. El relato de ese día, el día en que todo cambió, terminaba aquí, sentada en un sofá, con la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma, y la incertidumbre de si eso, al final, sería para bien o para mi total destrucción. La oscuridad de la noche empezaba a engullir la casa, y yo me sentía igual de engullida, sola, y con el eco de un amor prohibido resonando en mi alma.